Bienvenidos a Di Loreto Horror. Jamás agregues a Brian B. Westby en Facebook. Hace aproximadamente un año que vengo dedicando mi tiempo libre a investigar un acontecimiento sumamente extraño e interesante. Era un tema sobre el que estaba realmente ansioso por conocer más información, pero quizá fui demasiado lejos en mi búsqueda de respuestas. Estoy aquí para comunicárselos y para que no terminen cometiendo el mismo error que yo. Quizá algunos ya han escuchado la leyenda de Brian B. Westby, una cuenta de Facebook a la que muchos acusan de poseer características poco comunes. En ocasiones, la cuenta de Westby envía una solicitud de amistad a una lista de usuarios por alguna razón desconocida, pero la mayoría del tiempo parece estar totalmente inactiva. Aquellos que lo han agregado relatan haber recibido mensajes extraños. Todos alguna vez recibimos solicitudes de amistad extrañas, pero en este caso es diferente. Brian Westby no es un ser humano. No sé con precisión lo que sea, pero sí puedo asegurar que no es una persona. Yo lo agregué, hablé con él y me respondió. Jamás me dijo lo que realmente es, pero tampoco estoy seguro de que lo sepa. Todo lo que puedo hacer es creer en la validez de una teoría. Como muchas otras personas, creo que Brian Westby es una cuenta de Facebook con sintiencia, es decir, con la capacidad de sentir. Hay muchas historias sobre la forma en que se originó la cuenta, pero dos en específico son muy populares en los círculos de conversación. La primera asegura que fue creada por alguna entidad oscura del gobierno para servir como un centinela, un tipo de inteligencia artificial en las redes sociales creada con la intención de hacerse del mayor número de amigos y mantener en vigilancia constante a todas las personas que va agregando. Algo salió mal, algo no previsto en el sistema, y terminó no proporcionando la información que el gobierno requería, por lo que abandonaron la cuenta, dejándola a su suerte en el espacio cibernético. La otra historia es más aterradora. Dice que alguna vez Brian fue un tipo normal, como tú y como yo, pero totalmente obsesionado con las redes sociales. Siempre estaba en línea, publicando y comentando desde que despertaba hasta que llegaba la hora de irse a dormir. Una noche, totalmente drogado y alcoholizado, grabó un video humillante de sí mismo y lo subió a Facebook. La publicación se viralizó de inmediato y lo humillaron hasta el cansancio. Fue tan humillado que borró a todo mundo, eliminó la cuenta y después se suicidó lanzándose desde el balcón del edificio que habitaba. Según la historia, la cuenta de Westby es controlada por su alma en pena, la única parte de él que no quedó hecha pedazos sobre la calle. Esas son las dos explicaciones más populares. Una racional, pese a las circunstancias, y una paranormal. ¿Ustedes qué creen? Yo estoy convencido de que la verdad es un punto medio entre estas dos teorías. No sé si existan los fantasmas, pero de ser así, no estarían manipulando un perfil de Facebook. Pero existe algo sobrenatural en ese perfil que desafía cualquier explicación lógica, y eso puede afectarte de una forma terrible. Abordaré ese punto poco a poco a continuación. Tras mucho investigar sobre Westby, decidí que era hora de agregarlo y enviarle un mensaje privado también. La mayor parte del tiempo su perfil parece inactivo, sin imagen de portada, sin foto de perfil, sin actualizaciones de estado. Mi invitación fue aceptada a los pocos minutos, y el mensaje también fue respondido. No era un montón de frases inconexas y sin sentido, sino una oración totalmente coherente. Estoy feliz de ser tu amigo. Todo lo que le enviaba siempre era respondido con la misma frase. Somos amigos. No había ningún otro tipo de respuesta. Intenté preguntarle muchas cosas, pero solo me respondió diferente una vez, algo que le pregunté en un momento de frustración. ¿Podemos conversar por audio? De repente, un archivo de audio apareció en la conversación. Era algo un tanto perturbador, muchos ruidos y susurros ininteligibles. Entonces, ya al final del audio, algo habló. Hola, amigo en inglés, hello, friend. Honestamente entré en pánico. No sé lo que pasó conmigo, pero sentí una necesidad absurda de ser firme y hostil. No somos amigos. Westby respondió con varios emojis tristes y después silencio. Poco tiempo después su foto de perfil cambió a una fotografía oscura, distorsionada, con un rostro extraño. Observé aquella imagen durante algún tiempo, y sentí una especie de atracción por ella. Como si me estuviera hipnotizando. Me empecé a asustar y cerré la conversación, terminé con la amistad y apagué la computadora. Aquella noche, cuando apagué las luces de mi habitación para dormir, pude ver el rostro de Westby.
No en la pantalla de la computadora, sino observándome en la oscuridad. Fue con la visión periférica y por unos instantes, pero estoy seguro de que estaba allí. Él estaba allí. Los días pasaron y seguí viendo el rostro de Westby por el rabillo del ojo en casi todos los sitios a donde iba, especialmente en la noche, en la oscuridad. Con el paso del tiempo lo empecé a ver con más frecuencia. Empecé a hablar con él desde hace un mes, y no ha pasado un solo día en que no lo haya visto. A veces está aquí cuando despierto por las madrugadas, a mi lado, a centímetros de mi rostro, con una larga sonrisa dibujada en su rostro. Como lo mencioné antes, no sé si creo en fantasmas. Pero algo ha estado persiguiéndome por culpa de esa cuenta de Facebook, y aunque no sé lo que es, tengo la certeza de que es muy inseguro y envidioso. Tiene el anhelo de hacer una amistad. Tengo miedo de salir de casa y encontrarme con alguno de mis amigos por el simple hecho de que esta cosa pueda empezar a atormentarlos también. A veces, lo único que quiero es arrojarme desde el balcón para deshacerme de él. Brian Westby arruinó mi vida. Y no puedo culpar a nadie más que a mí mismo por mi estúpida curiosidad. Así que estoy aquí para hacerles un favor a todos ustedes. Jamás agreguen a Brian B. Westby a sus amigos en Facebook. Si eres lo suficientemente idiota como para ir al perfil de esa cosa, te pido que reconsideres tu decisión. Al menos no observes demasiado su foto de perfil. Porque, te guste o no, Brian B. Westby quiere ser tu amigo. La explicación menos satisfactoria. Antes de la muerte de mi esposo, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a multitud de especialistas y prácticamente todos llegaron a la misma conclusión. Se trata de una condición rara, pero no imposible. Realmente quedamos devastados. Los médicos sugirieron que no iniciáramos un tratamiento con medicamentos de forma inmediata. Fueron específicos en cuanto al hecho de que los químicos podrían interferir con su desarrollo cerebral. A los 5 años de edad, cuando un desarrollo cerebral apropiado es algo crítico, no querían correr ningún riesgo. Solo si las alucinaciones se volvían demasiado severas iban a recetar antipsicóticos. Paul dijo que sería de mucha ayuda si lográbamos identificar las alucinaciones en el transcurso del próximo año, así podríamos saber qué esperar antes de que empezara la escuela. Fue bastante difícil para mí aceptarlo. Yo quería que iniciara de inmediato en la guardería. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y capaz, pero eventualmente terminé cediendo. Simplemente no me gustaba admitir que Verónica requería de atención especial. Nuestra misión era separar sus alucinaciones de la realidad, hurgando todos los días en su imaginación. Empezamos apuntando algunos sucesos atípicos. Uno de estos tenía que ver con un perro enorme que jugaba con ella cuando se suponía que debía estar durmiendo. El otro era un pez que la seguía a todos lados y hablaba con ella sobre dibujos animados. Sin embargo, lo más desconcertante para nosotros era el hombre oscuro sin ojos, nariz y oídos que le decía lo mucho que se divertiría si salía a correr y jugar en la calle. Más de una vez, Paul me dijo que había perseguido a Verónica después que ella abrió la baranda para salir corriendo a una calle concurrida. Después de la tercera vez, Paul se levantó muy temprano, se reportó enfermo en el trabajo y pasó el día instalando una valla. Fue en verano, así que por mucho que quisiéramos mantener a Verónica adentro, sabíamos lo importante que era para ella el aire fresco y el sol como para negárselo. Aún así, cada vez que Verónica jugaba afuera iba en línea recta hasta la valla y empezaba a llorar cuando se daba cuenta que no podía ir más allá. Recuerdo estar sentada con ella en el pasto junto a la valla mientras lloraba y hablaba con el pez sobre cómo el hombre oscuro se había enojado con ella y le había dicho al perro que fuera malo cuando jugaran. Entonces gritó durante un largo tiempo. Cuando finalmente logré que me dijera qué le pasaba, lo único que me dijo fue que el pez había sido atropellado por un auto y que había muerto. Hice lo que pude para consolarla, pero fue en vano. Paul y yo tuvimos una larga plática esa noche. Decidimos que su enfermedad podría ser tan mala como para requerir la medicación que tanto habíamos intentado evitar. Tras una visita al médico, que escuchó con atención todas nuestras observaciones, estuvo de acuerdo con que su condición era potencialmente severa y prescribió los medicamentos. Nos dijeron que la observáramos muy de cerca. El medicamento podía empeorar las alucinaciones en lugar de mejorarlas. Tras 3 días experimentando con el medicamento de Verónica, las alucinaciones se tornaron violentas. Jamás había visto a mi hija tan asustada.
A lo largo de 2 días infernales, ella nos describió la forma en que el pez se transformó en un monstruo después de morir y cómo hacía que su agua tuviera un sabor a podrido. La forma en que el perro la lastimaba cada vez que se quedaba sola. Y de qué manera el hombre oscuro sin nariz, boca ni oídos le rascaba la barriga tan fuerte que empezaba a sangrar. Entonces se levantó la camiseta. Había rasguños recién hechos por todo su vientre. Miré sus uñas y, evidentemente, pude ver pequeños trozos de piel y sangre por debajo. Paul y yo nos sentíamos perdidos. El estrés generado por las crisis de Verónica tensó la relación entre mi marido y yo. Noté que su depresión había regresado. Aún así, estaba más preocupada por mi inocente hija que por mi esposo adulto. Los médicos sugirieron que se redujera la medicación de Verónica para ver si su condición mejoraba. No noté ninguna diferencia. Verónica vivía con miedo constante y se arañaba cuando no estábamos con ella, por lo general cuando estaba dormida. Paul y yo empezamos a turnarnos las noches para dormir en la habitación de Verónica con tal de mantenerla siempre a la vista. Pese a esto, encontraba sangre en sus sábanas, en su ropa y bajo las uñas cada vez que la revisaba. Cada una de sus alucinaciones se había tornado violenta. El pez empezó a morderla, el perro se sentaba sobre ella para intentar asfixiarla y el hombre oscuro la rasguñaba. Me preguntaba si Verónica necesitaba ser internada. Paul se disparó en la cabeza un domingo por la mañana, mientras Verónica y yo nos encontrábamos en la cocina desayunando. No me molestaré en detallar el shock, el sentimiento de traición y la sensación de impotencia que le siguió. Me había dejado sola cuidando a una hija terriblemente enferma. Un par de semanas después del funeral, yo limpiaba la casa con Verónica a mi lado, me mostraba con orgullo los nuevos mitones que su tía le había obsequiado con la esperanza de que dejara de lastimarse. Hasta ese momento, habían funcionado muy bien. Por alguna razón, Verónica se encontraba en una de esas raras rachas de buen humor mientras recorríamos la casa. Estaba guardando en una caja las pequeñas cosas que habían pertenecido a Paul. Me dolían demasiado como para soportar verlas todos los días. Verónica charlaba vagamente sobre lo bien que había dormido últimamente, sin pesadillas, el perro ya no se subía sobre ella y el pez había vuelto a ser amable y divertido otra vez. Le dije lo agradable que era eso y llevamos la caja que habíamos estado llenando de vuelta al cobertizo de Paul. Pensé en preguntarle si el hombre oscuro con la cara terrible aún intentaba lastimarla. Antes de que pudiera decir algo, la vi rascándose furiosamente la barriga. Suspiré. Gracias a Dios por los mitones. Después de probar 15 de las casi 30 llaves que Paul tenía en su llavero, finalmente encontré la que pertenecía al cobertizo. Abrí la puerta y Verónica corrió hacia el interior para explorar. Se fue por la izquierda, y yo por la derecha buscando un lugar en donde dejar la caja. Verónica se rió y exclamó: "Ahora yo estoy encima de ti". Me volví hacia ella para ver de qué estaba hablando. Arrugado en un rincón, debajo de Verónica, estaba un disfraz de perro. Vilordao rojo. No soy alcohólico. Sé perfectamente que eso dicen todos los alcohólicos. Pero lo juro, no lo soy. Creo que solo tengo un pequeño problema con el alcohol. Hubo un incidente con una mujer que me hizo mantenerme sobrio, literal y metafóricamente. No era la primera vez que un encuentro con una mujer no había resultado en un final feliz para mí, pero esto hizo que empezara a cuestionar lo mucho que había bebido. Entonces decidí mantenerme 7 días sin alcohol. Tengo una debilidad por el vino, pero decidí que no me pondría una gota de alcohol en la boca. Nada de cerveza, licores, ni ninguna otra cosa. Mi plan era pasar una semana bastante monótona, pero estaba determinado a superar el desafío. El día después al desastroso encuentro, el día que decidí dejar de tomar, mi mejor amigo Nate empezó a presionarme para que probara un vino nuevo. Tengo una botella increíble, me escribió en un mensaje. Se llama Vilordao rojo. Pruébalo. Es el mejor vino del mercado. Pasa más tarde por la casa y compartamos la botella. Intenté explicarle que le estaba dando un tiempo a la bebida. Pero no hizo más que insistir. Tienes que experimentar, te va a encantar. Vilordao rojo. Solo una copa. Lo ignoré. Nunca antes me había presionado para que tomara una bebida alcohólica, por lo que supuse era un vino realmente bueno. Pero podía aguantarme una semana. Lo extraño es que todo mundo comentaba sobre este vino. Fui al supermercado a hacer algunas compras y el joven de la caja me miró de forma bastante extraña. ¿Olvidó su botella de Vilordao rojo?, preguntó. Es el mejor vino del mercado. Debe probarlo, le va a encantar.
Le dije que había dejado de tomar y me devolvió una sonrisa amable, aunque extraña. Era una sonrisa muy falsa. Solo una copa. Pruébelo. Pagué mis cosas y salí del lugar. Mi amiga Autun me invitó a cenar. Acepté porque creí que una cena en un restaurante me despejaría un poco la cabeza. Le dije muy específicamente que no tenía ganas de ir a un bar. Aceptó, y fuimos a cenar a un restaurante chino. Nos sentamos en la mesa como de costumbre. Pedí pollo ajedrez. Ella pidió un platillo con carne de cerdo y una copa de vino Bilordao rojo. Rodé los ojos. ¿Por qué todos están tan obsesionados con ese vino? Autun levantó la comisura de sus labios usando las yemas de los dedos. Era algo verdaderamente extraño. Bilordao rojo es el mejor vino del mercado. Vamos a compartir una copa. No. Respondí mientras retiraba las manos de sus labios. Te acabo de decir que ya no tomo. Vamos, querido. Me respondió pasándose la lengua por la comisura de la boca. Tienes que probar. Te encantará. A ver, ¿qué tiene de especial ese vino? Tenía ganas de levantarme e irme. Pero el mesero ya había vuelto a nuestra mesa con 2 copas de vino. Yo no pedí eso. Le dije con molestia. Pero es el mejor vino del mercado, respondió ella. Uno de sus ojos estaba cerrado con fuerza. El otro ojo estaba abierto y moviéndose en todas direcciones de forma frenética. Tienes que probarlo. Te encantará. Autun levantó la copa. En lugar de beberlo, lo arrojó contra su cara. Aquel líquido rojo burbujeó al contacto con la piel. Manchó su vestido. Ya muy disgustado, empujé mi silla fuera de la mesa. Noté que todos los demás clientes nos estaban mirando. La mayoría también derramaba vino sobre su cuerpo, algunos en el rostro, otros lo hacían sobre el regazo. Autun. Apenas pude hablar. Ella estaba de pie, con la falda levantada y su ropa íntima alrededor de los tobillos. Intentaba insertarse la copa de vino en el cuerpo. Grité. Parecía sentir dolor, pero no se detenía. Escuché cuando la copa se rompió y finalmente ella sonrió. Aterrorizado, salí corriendo del restaurante. Los otros clientes habían empezado a dirigirse a mí. Tienes que probarlo. Solo una copa. Te va a encantar. Abrí la puerta con fuerza y salí por la calle. Aquello no podía ser real. Todos los transeúntes volteaban a verme. Tenían expresiones extrañas en la cara. Algunos sostenían la piel de sus rostros con las manos en posiciones extrañas. Otros tenían la boca abierta. Entré a mi auto lo más rápido que pude y me dirigí a casa. Ni siquiera encendí la radio por el temor a escuchar sobre el Bilordao rojo. Me estacioné al frente de la casa. Gracias a Dios la calle estaba vacía. Caminé en dirección a la entrada y allí había una mujer de pie. Completamente desnuda. Su pelo era una maraña de cabellos rojos. Retrocedí, pero ella empezó a hablar. ¿Por lo menos lo probaste? Alzó las manos y se acomodó el cabello. Era Marcia, la mujer del último encuentro. La del incidente. Ya no estaba sonriendo. Tenía moretones y heridas en la espalda y brazos. Te encantará, te lo prometo, me susurró. Marcia, lo siento mucho. 2 lágrimas escurrieron de mis ojos. Experimenta. Me dijo entre dientes. Se metió la mano en la boca y parecía deslizarla a través de su garganta. Metiendo el puño hasta muy adentro, sacó algo. De su interior salió una botella de vino. Goteaba con algo que había en su estómago. Te encantará. Casi vomito. Marcia arrojó la botella de vino en el piso de concreto. Estalló. La sustancia roja manchó el suelo con grandes coágulos oscuros. Miré a Marcia y ahora estaba totalmente vestida. Me sonreía. Lame la tierra, me dijo con satisfacción. Lame como una perra. Y se rió. Corrí a la parte trasera de la casa. Logré alcanzar la puerta, las llaves temblaban en mis manos. Estaba temblando de miedo. Finalmente logré abrir la puerta y caí en el suelo de la cocina. Cerré inmediatamente. Y aquí es donde estoy ahora, encerrado en casa. Puedo escuchar a Marcia allá afuera. Sé que hay más allí porque reconocí la voz de Nate Autun junto a la de ella. Creo que hasta puedo escuchar la voz de mis padres. Todos me dicen que pruebe el vino. Que me encantará. A veces puedo escuchar las copas chocando. A veces escucho gritos. No sé qué está pasando allá afuera. Tengo demasiado miedo como para mirar. Mi hermano mayor está hablando conmigo por el agujero de la cerradura. Me está pidiendo que pruebe el vino. A él le gustó.
A mí también me encantará. Solía trabajar en una línea de prevención al suicidio. Te sorprendería la cantidad de llamadas de suicidas que recibimos todos los días. En ocasiones, eran personas solitarias que acudían a nosotros pues estaban sufriendo bullying, pasaban por un cuadro depresivo o tenían una relación tormentosa. Aunque a veces también recibíamos bromas, o gente que solo llamaba para molestar. Un operador, incluso en las llamadas más extrañas, jamás puede ser franco y mencionar que no quiere saber sobre sus extraños fetiches. Solía trabajar en una línea de prevención del suicidio, propiedad de una empresa sobre la que no diré nombres por obvias razones, pero en todos esos años como voluntaria, recibí muchas llamadas que terminaron afectándome profundamente o me dejaron confusa y sin palabras. Uno de los casos más desconcertantes fue el incidente que tuve con una chica llamada Kelly. No hacía mucho que había ingresado a la línea cuando una chica de nombre Kelly llamó. Su caso era muy distinto a otros con los que solía lidiar, las bromas, llamadas reales de suicidio, llamadas extrañas, etc. Había llamado pidiendo consejos sobre su mejor amiga suicida. Hola, mi nombre es Kelly. ¿Me podrían ayudar? Por supuesto, estamos aquí para ayudar. Creo que mi amiga se quiere matar. ¿Qué te hace pensar esto? Una vez me dijo que no estaba feliz en casa. De vez en cuando también le hacen bullying en la escuela. Y a veces, pero solo a veces, habla sobre suicidio. Solo quiero ayudarla. Pero no sé qué debo hacer, yo no quiero que se mate, ella es mi mejor amiga. Kelly hablaba con preocupación, su voz evidenciaba nerviosismo. Está bien, Kelly, te puedo decir Kelly, ¿verdad? Claro. Muy bien, Kelly, no saquemos conclusiones precipitadas por el momento. ¿Esta amiga ha actuado extraño últimamente? Más o menos, eso creo. Me está evitando. De hecho, evita a todo el mundo. No responde llamadas ni mensajes de mí ni de nadie, es como si no existiera después de la escuela. Dejó de ir al club de arte, a pesar de que lo ama, o amaba, estoy preocupada pues nunca hizo nada parecido antes. ¿Has intentado hablar con ella sobre esto? No. Me da miedo que se distancie más, o que me odie. ¿Por qué te odiaría por preocuparte por ella? Tienes razón. Pero ¿cómo lo hago? Recuerda, hipotéticamente tu amiga también podría tener miedo de que termines odiándola y evitándola. Entonces no se lastimaría. Así es, podrías conversar con ella sobre esto. Pero recuerda que es de forma hipotética. Ya entiendo. Creo que sé cómo hablar con ella. Gracias por escucharme. Creo que solo necesitaba de alguien que escuchara mis preocupaciones. Por nada, buena suerte con tu amiga. Espera, ¿puedo saber tu nombre, y podría hablar de nuevo contigo? Generalmente no se nos permite decirlo, pero pregunta por Robbie la próxima vez que llames e intentaré atenderte. Muy bien, muchas gracias señora. Que tenga un buen día. Esa fue la primera llamada de Kelly. Me sentía muy orgullosa de mí misma por resultar útil para alguien más, pero esta conversación rápidamente fue olvidada mientras seguía atendiendo más llamadas. Aproximadamente un mes pasó en perfecta normalidad, hasta que recibí la próxima llamada de Kelly. En ese momento no atendía la línea, estaba haciendo una pequeña pausa. Ann, otra de las operadoras voluntarias, fue hasta mí para decir que había una llamada urgente, la persona se negaba a hablar con alguien que no fuera yo. Una persona llamada Kelly. Kelly. Soy Robbie, ¿algo salió mal? Hubo un sonido débil y lejano que sonaba como un grito. Mi amiga. Amenaza con saltar. Yo. No sé qué debo hacer. Me quedé sorprendida por un momento. Me tomó algo de tiempo procesar lo que estaba sucediendo. Intenté guardar la compostura. No podía permitir que Kelly perdiera a su mejor amiga. Kelly. Por favor, intenta tranquilizarte, respira hondo. Debemos mantener la mente clara para ayudar a tu amiga, ¿sí? ¿Sí? Llamé a la policía y deben estar por llegar, lo siento mucho, pero solamente necesito a alguien. A quien sea. Me pidieron que intentara evitar que salte, pero yo. Perfecto. Aquí estoy para ti. ¿Sí? Hubo un momento de silencio y pude escuchar otra serie de gritos. Lo siento mucho, lo siento mucho. Kelly, ¿aún estás conmigo? No hubo respuesta.
Lo único que podía escucharse era el sonido de un fuerte viento. No, Bri, por favor. No lo hagas. Kelly. Discúlpame por no estar allí. Te lo imploro. No me dejes. Kelly gritaba con todas sus fuerzas. Solo escuchaba el llanto y su voz vacilante. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no me salió nada. Lo único que podía hacer era sentarme y escuchar con los ojos llenos de lágrimas. Señora. La llamada se interrumpió de forma abrupta. Lo último que escuché fue lo que yo esperaba fuera un oficial de policía o alguien que haya advertido la situación. Me solté a llorar y el torpe latido de mi corazón fue reemplazado por un profundo sentimiento de culpa. Me sentí una tonta, y ya no quise trabajar ese día. El resto de operadores fue bastante comprensible con mi situación y la salida antes de tiempo. El resto del día hice mi mejor esfuerzo para tranquilizarme. Intentaba convencerme de que no pude haber hecho nada, que hice todo lo que estaba en mis manos. Al día siguiente las cosas no mejoraron. Fue un milagro que me despertara por la mañana. Tenía los ojos hinchados, la almohada estaba humedecida por las lágrimas y mi cabello parecía el nido de un pájaro. Una pequeña esperanza de que Kelly y su amiga lograran salir bien de esa situación me animó a volver al trabajo esa mañana extenuante. Pasaron algunas semanas pero el incidente aún se mantenía fresco en mi mente. Finalmente pude aceptar lo que sucedió y, aunque sea doloroso pensar en ello, aquella experiencia me hizo trabajar más duro. Las heridas de aquel terrible día empezaban a sanar, y aunque ya había aceptado que nunca sabría si la amiga de Kelly logró sobrevivir, terminé descubriendo lo que pasó. No, nunca fui a investigar. Kelly jamás me dijo dónde vivía, por lo que ir a buscarla ni siquiera era una posibilidad. En lugar de eso, encontré a Kelly por casualidad en un café. Recién había pedido un latte con vainilla cuando una chica joven caminó hacia mí. Tenía un largo cabello castaño ondulado atado en una cola de caballo y grandes ojos negros que daban la impresión de que siempre estaba en shock, también algunas pecas le salpicaban el rostro. Parecía de unos 15 años. No la reconocí. Disculpe, ¿de casualidad su nombre es Robbie? Asentí con la cabeza. Sí, yo soy Robbie. Perdón, ¿te conozco? Soy yo, Kelly. Me dijo. Oh por Dios. Exclamé. ¿Cómo está tu amiga? Ella está. Negó con la cabeza. Bri. No, ella está bien ahora. No recuerdo muy bien lo que sucedió. El policía que me ayudó me contó que me desmayé y que... Se detuvo un instante, como si estuviera recordando algo. Pero antes de que pudiera interrumpirla, volvió a la normalidad rápidamente. Como sea, gracias a Dios. Creí reconocer tu voz, pero temía que fueras la persona incorrecta o fueras la Robbie equivocada. ¿Estás con alguien más? Le negué con la cabeza. No, solo vine a beber algo. Tengo planes para más tarde. ¿Y tú? Asintió y apuntó al fondo de la cafetería a una pequeña mesa para dos. De hecho, estoy aquí con Bri, ya está mucho mejor. Sus padres la están llevando a terapia. Te la voy a presentar. Sonreí. Por supuesto. Me llevó hasta la pequeña mesa para dos y se dirigió a una de las sillas vacías. Brianna, ella es Robbie, la mujer que me ayudó. Robbie, ella es Brianna Rose, mi mejor amiga. Me quedé allí, paralizada. La chica le hablaba a una silla vacía. A una silla vacía. Brianna Rose. ¿Dónde lo escuché? En paz descanse, Brianna Rose 15 de diciembre de 2016. La esquela de una joven que se había suicidado me pasó por la mente. Yo pasaba por ese lugar de vez en cuando. Lo que más me horrorizó fue que Brianna Rose murió 2 meses antes de la primera llamada de Kelly. El problema con Chris. La madre de Cristina solía decir que el problema era que parecía un niño. Cristina Abbey era mi vecina, y cuando pequeña siempre me pareció la cosa más linda que había visto en mi vida. A veces miro nuestras viejas fotos jugando y ella parecía una versión de carne y hueso de una muñeca de porcelana china. Su madre le confeccionaba la ropa. Estaba ridículamente fuera de moda. Tenía miles de vestidos con encaje. Su pelo rubio y rizado permanentemente brillante y siempre con un moño en cada una de las trenzas. El problema con Cristina es que nunca encaja con los otros niños, escuché un día a una profesora comentándole a otra cuando creyó que nadie escuchaba. Estábamos sentadas fuera del aula y debíamos tener entre 6 y 7 años.
Una de las otras niñas le estaba haciendo bullying sin piedad debido a su ropa tan rara, y eso terminó en una pelea en el patio de recreo. La madre de Cristina nunca pareció darse cuenta que, si vestía a su hija de aquella forma, no hacía más que provocar que otros niños la trataran mal cuando entramos a la escuela. El problema con Cristina es su madre, decía mamá. Cree que la niña es una muñeca, y no la deja comportarse como una niña normal. A pesar de ser pequeña, entendía perfectamente lo que mi madre quería decir. Mis padres ponían tan poco interés en eso que mi crianza fue un tanto desapegada. Era la más pequeña de 5 hijos. Toda mi ropa había sido cedida por mis hermanas mayores y, aunque me amaran profundamente, me dejaban correr y ensuciarme con toda libertad. Un agujero en los pantalones no era nada de qué preocuparse y, siempre que no me metiera en algo grave, un rasguño o moretón siempre era tolerable. Por otra parte, Chris no tenía permiso para jugar. No tenía permiso para ensuciarse, ni para desarreglarse. Recuerdo haberla visto muy triste en la ventana de su habitación viendo a un montón de niños de la calle mientras jugaban y saltaban en una piscina inflable que mis padres colocaron en el jardín. Todo aquello se fue haciendo más obvio a medida que crecimos. Los vestidos amplios llenos de encaje son algo raro para que una niña de 7 años lleve a la escuela, pero para una de 10 años es totalmente ridículo. La madre de Cristina empezó a apegarse a la religión en la época en que nació la niña. No tengo idea de cuál religión en específico, pero hacía que Chris siguiera muchas reglas. No podía hacer varios trabajos que nos encargaban en la escuela debido a las creencias religiosas de su madre. Incluso así yo siempre la quise. Éramos las mejores amigas, y cuando nos hicimos un poco más viejas, nos escapábamos para jugar en el bosque. Le prestaba unos tenis viejos para que sus zapatillas de muñeca no se estropearan, y vagábamos en el bosque durante horas, lanzando rocas en un pequeño riachuelo y jugando a la guerra con palos. Considerando lo controladora que era su madre, Chris parecía muy normal y divertida. Su madre le tenía prohibido ir a mi casa, o a la casa de cualquier otro niño pues, supuestamente, temía que fuéramos malas influencias. Pero yo sí tenía permiso de ir a su casa. Siempre inmaculada y brillante. No iba mucho a ese lugar, porque incluso cuando nos hicimos mayores, su madre creía que debíamos jugar muñecas y a la hora del té siempre. Chris y sus vestidos de encaje junto con aquellos conjuntos de tazas infantiles provocaban que me sintiera como un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. A Chris tampoco le gustaba estar en casa, pero como su madre era soltera y trabajaba como enfermera, teníamos tiempo de sobra para hacer lo que queríamos. El verano en que cumplí 11 años, Chris y su madre hicieron un viaje de algunas semanas. Era la primera vez en que tenía ansias de regresar a clases. Extrañaba mucho a mi amiga. Pero cuando regresamos, no había ninguna señal de ella. Le pregunté a mi profesora y me dijo que a partir de entonces Chris sería educada en casa. Cuando regresé a casa, fui directo con ella. Su madre me recibió en la puerta y me dijo que ya no tenía permiso de jugar conmigo. Fui a casa y lloré frente a mi madre. No me importaba que las otras personas pensaran que Chris era extraña. Era mi mejor amiga y quedé devastada. Ese fin de semana me oculté esperando que su madre saliera de casa y llamé a la puerta nuevamente. Chris gritó desde adentro que estaba encerrada y me indicó que fuera a uno de los laterales de la casa. Abrió la ventana de la cocina y escalé al interior. Tenía la intención de abrir la boca para soltarle 1.000.000 de preguntas cuando ella empezó a llorar desesperadamente. En mis 11 años de vida, nunca había visto a alguien llorar así. Entre el llanto descontrolado y mis intentos por tranquilizarla, esto fue lo que pude entender. Aparentemente su padre, sobre el que Chris no tenía idea de que estaba vivo, acababa de salir de prisión. Lo encerraron por haber violado a su madre. La noticia provocó que la mujer perdiera la cordura. Su reacción inicial fue huir con Chris a un hotel en el medio de la nada. Mientras estaban allí, Chris enfermó y alguien fue al hotel para retirarle el apéndice. Tras algunas semanas, su madre se había tranquilizado lo suficiente como para regresar a casa, pero le dijo a la niña que, por su propia seguridad, a partir de entonces recibiría educación en casa y no tendría más permisos para salir a no ser que fuera con su madre. Abracé fuerte a mi amiga y le dije que siempre estaría allí para ella. Fue en ese momento que escuchamos el carro de su madre estacionando en la cochera. Maldición. Le dije. Si vuelve a salir avísame y vendré corriendo para acá. Puse mi nuevo celular en sus manos. Había sido mi regalo de cumpleaños, un sustituto del viejo Nokia de segunda mano que mi madre me obligaba a llevar para emergencias. Pero cuídalo bien, porque si se rompe mamá me va a matar.
Levanté la ventana y salté para después aterrizar suavemente en el suelo, donde me quedé hasta que escuché a la madre de Chris entrar por la puerta de enfrente. Pasé aquella noche tumbada sobre la cama leyendo revistas y cómics viejos, vagamente arrepentida por haberle dejado mi nuevo juguete a mi amiga. Estaba durmiendo pesadamente cuando Cristina me llamó. Mi madre respondió, y estoy segura de que si hubiera sido cualquier otra amiga le habría dicho que llamara a otra hora, pero como también a ella le preocupaba Cristina, gentilmente me despertó. Oye, travesurita, el apodo cariñoso que mi madre me había puesto, Chris está llorando en el teléfono, ¿quieres ir a ver si está bien? ¿Por qué no quiso hablar conmigo? Me arrastré fuera de la cama. Murmuré en el teléfono, parpadeando frenéticamente, mis ojos llenos de legañas. Tina. Te necesito. Hice algo muy malo y te necesito. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mi cerebro a duras penas funcionaba. Creo que maté a mi madre. Y empezó a llorar nuevamente. Está bien, estoy ahí en un par de minutos. De repente estaba bien alerta. Colgué el teléfono. ¿Y luego? Preguntó mi madre. Chris me dijo que... Mi barbilla empezó a temblar. Chris dice que mató a su madre. Y con eso mi madre también terminó de despertar. De aquella noche no quedan más que imágenes sueltas en mi mente. Desde mi habitación vi cuando la policía y la ambulancia llegaron. La cosa que más recuerdo fue cuando se la llevaron de casa. Su suéter largo cubierto de sangre, y juro por Dios que me miró antes de subirse a la patrulla, y sonrió. Todos los días rezo para que me perdone, pero no pude ayudarla de ninguna otra forma que no fuera involucrando a mis padres. En esa época todo lo que mis padres me dijeron fue que la madre de Chris la había lastimado y la niña entró en una discusión con ella y, sin querer, la mató. Muchos años después, mi madre finalmente me contó la verdad de lo que sucedió aquella noche. Chris y su madre habían peleado fuerte, al punto que intentó atacarla y Chris tomó la primera cosa que vio y la lanzó para defenderse, acertando en la cabeza de la mujer e hiriéndola mortalmente. La verdad fue que, cuando le di a Chris mi celular aquella tarde, tuvo la habilidad no solo de marcarme, sino también de acceder a internet por primera vez. Accedió a información que su madre le había ocultado toda la vida. Chris descubrió que no había sido el apéndice lo que le retiraron en aquel hotel. El problema con Chris era que su nombre en el certificado de nacimiento era Christopher y su madre, que odiaba a los hombres, quería tener una hija, no un hijo. El mejor psicólogo del mundo. A los 12 años llegué a la conclusión de que todas las personas en este mundo, incluidos los integrantes de mi familia, estaban en mi contra. Jamás fui un niño problema, pero mis padres me trataban como tal. Por ejemplo, siempre debía llegar a casa antes de las 5 de la tarde. Este horario tan estricto reducía de forma drástica mis horas de juego fuera de casa. No podía recibir visitas de amigos en casa y no podía ir a la casa de nadie. Tenía que hacer mis deberes apenas llegaba a casa, sin importar el tiempo que me tomara. Mis padres nunca me compraron videojuegos, me obligaron a leer libros y después a escribir ensayos para verificar que realmente los había leído. Pero no hablemos más de ellos, vamos a hablar sobre el psicólogo de mi colegio. Para guardar su identidad, lo llamaremos Dr. Tanner. Como la mayoría de los colegios particulares, el mío tenía un psicólogo disponible en horarios de clase para ayudar a los alumnos con cualquier conflicto emocional, académico, social, de comportamiento, etc. Para ser sincero, jamás había visto a algún alumno conversando con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por su oficina cuando me dirigía a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Siempre estaba solo, leyendo o escribiendo algunos documentos. Creo que la mayoría de los niños tenía miedo de expresar sus problemas a un adulto que prácticamente era un desconocido. Por eso fue que me tomó 3 semanas reunir el valor suficiente para ir a su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí hablar mis problemas con el Dr. Tanner. Durante el recreo, fui hasta la oficina y llamé a la puerta. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacer un gesto para que yo entrara. Entré. Me dio la bienvenida, se presentó y me preguntó mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre que hablaba con mucha calma, parecía tener una aura de bondad a su alrededor. En menos de media hora, le hablé sobre la forma en que mis padres eran malos conmigo y lo poco que les importaba. Después de un tiempo mi voz empezó a quebrarse y dejé de hablar.
El psicólogo escuchó pacientemente todas mis penas, siempre de brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezara a decir como todo lo que acababa de escuchar era mentira, que mis padres me amaban y bla bla bla. Pero no lo hizo. El doctor Tanner se curvó hacia mí con una sonrisa en el rostro y me dijo: «Sabes, yo soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que arreglaremos esto». Rodé los ojos. «Está bien, pero, ¿de qué forma?», le pregunté. «Tengo mis métodos», respondió. «Soy un hombre de palabra. Te prometo que en un mes la relación con tus padres cambiará para mejor. De forma definitiva». Tras una breve pausa, continuó. «Pero tienes que hacerme una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clase y no le contarás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Es nuestro secreto». Lo prometí. Al día siguiente, regresé a la oficina del Dr. Tanner después de clases. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando entré. Tras una calurosa bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Mientras estaba sentado, lo vi correr la cortina de la ventana en la puerta. «¿Listo?», sonrió. «Ahora tenemos la privacidad que necesitamos». Empezamos a hablar sobre mis gustos e intereses, mi materia favorita en la escuela, los profesores que menos me gustaban y cosas de ese tipo. Tras una hora de conversación el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Lo acepté muy feliz, pues mis padres nunca me habían dejado tomar refrescos. El Dr. Tanner fue hasta su frigobar y buscó hasta que volvió con 2 latas abiertas de refresco. Después, continuamos conversando sobre lo que estaba sucediendo con mi vida, pero no demoró mucho para que me desmayara con cualquiera que haya sido la droga que puso en la lata. Tardé algunos segundos en recuperar mi visión normal cuando me desperté, y cuando volvió, no sabía qué pensar. Estaba atado a una cama con la boca tapada con cinta aislante. Inmediatamente entré en pánico, moviéndome y luchando contra las ataduras, pero me di por vencido al poco tiempo. Mis ojos se arreglaban mientras veía la habitación donde estaba. Había pósters de superhéroes en las paredes y también de atletas famosos. En el medio de la habitación había una televisión y un Super Nintendo, con varios juegos esparcidos en el piso. No sabía qué pensar. Allí estaba yo en una habitación llena de cosas con las que los niños de mi edad adorarían jugar. Probablemente habría llorado de felicidad si no hubiera estado atado y amordazado. Mi estómago se estremeció cuando la puerta se abrió y el Dr. Tanner entró. Se sentó en un rincón de la cama. «Escucha», me dijo. «Recuerda que estoy aquí para ayudarte y jamás te lastimaría, ¿estamos?». El Dr. Tanner gentilmente desató mis muñecas y retiró la cinta de mi boca. Mi primer instinto debió ser el llanto, pero algo en el Dr. Tanner me hacía sentir seguro. Me sonrió. «¿Te quedarás aquí por un tiempo?», continuó. «Y durante ese tiempo tienes permitido jugar con cualquier juguete de la habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga, tengo que atarte nuevamente a la cama. Puedes ver la televisión, pero quiero que solo veas las noticias cuando yo esté fuera». Permanecí en silencio, intentando procesar toda la información que me había dado. «Vamos», dijo el Dr. Tanner mientras sonreía de oreja a oreja y me daba una palmada en la rodilla. «Ve al frente y juega todo lo que quieras. Volveré a la hora de la cena». Se levantó de la cama, caminó por la habitación y encendió la televisión antes de salir y asegurar la puerta. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta que no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba era conectar la consola y jugar Mario hasta que la noche empezara a caer. Alrededor de las 7 de la noche, el Dr. Tanner regresó a la habitación con 2 platos de puré de papa y pollo. Finalmente tuve valor para preguntarle cuánto tiempo me quedaría en aquel cuarto. «Bueno, aproximadamente un mes», me respondió, «algunas semanas. Solo tengo que trabajar en algunas cosas». A la mañana siguiente me desperté con el Dr. Tanner dándome palmaditas en la cabeza. «Hola amigo, no tienes que despertar ahora si no quieres, pero necesito volver a ponerlas», susurró mientras me ataba. Lo miré. Llevaba una camisa de vestir, un chaleco y sostenía un traje entre los brazos. Iba exactamente como yo siempre lo veía en la escuela. Antes de salir, colocó el control remoto cerca de mí y me dijo que viera el noticiario. Lo primero que vi cuando encendí la televisión fue el título de noticias de última hora. Un agente de policía que parecía importante se encontraba en un podio rodeado de personas. Empecé a verlo a mitad de su discurso. Se envió un aviso a todo el estado esta mañana.
Tenemos diversos investigadores trabajando en identificar a los potenciales secuestradores, pero hasta ahora no existe mucha evidencia. Miembros del cuerpo docente afirmaron haber visto al niño en torno a las 5 de la tarde. Empecé a sentirme molesto cuando una fotografía mía apareció en la pantalla. Era una foto que me habían tomado en el colegio el año anterior. En la leyenda de la imagen aparecía mi nombre, edad, escuela y ciudad. Encima de la fotografía y con letras mayúsculas decía: FBI empieza la búsqueda del niño, sospechoso de secuestro desconocido, posible fuga. La noticia siguió en vivo y entonces reconocí a mi madre y a mi padre subiendo al podio. Los dos tenían los ojos rojos. Las lágrimas corrieron por el rostro de mi madre cuando tomó el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre hasta esa vez en televisión, balbuceando frases como: por favor, devuélveme a mi bebé, lo siento y por favor, regresa a casa. Cuando mi padre tomó el micrófono, esperaba verlo en su típica actitud con el corazón de piedra, pero también él tenía lágrimas en los ojos. Imploró para que le devolvieran a su hijo y después me pidió perdón. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero quería estar aquí en este momento. Por favor, regrésanos a nuestro pequeño. Apagué la televisión después de eso. Tenía emociones encontradas. Nunca antes había visto a mi padre llorar. Me sentía mal por el hecho de que mis padres estuvieran pasando por eso, pero al mismo tiempo estaba aliviado. Ahora sabía lo mucho que mi padre y mi madre me amaban. Pasaron casi 4 semanas y el Dr. Tanner me había tratado con mucho respeto. Se iba por las mañanas dejándome atado a la cama, volvía por las tardes para comer y cenar, conversar y jugar conmigo. Jamás habría adivinado que el Dr. Tanner era tan bueno en Monopoly y Turista Mundial, pero una mañana el Dr. Tanner me despertó antes de ir al trabajo, y noté algo de urgencia en su rostro. También me di cuenta que eran 3 horas antes de las que generalmente me despertaba. Tienes que ver el noticiario hoy. Sin excepción. Quiero que enciendas la televisión todo el día y prestes mucha atención, me dijo sombríamente. Yo, por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. 2 horas después, un anuncio de noticia de última hora interrumpió un comercial de jabón que estaba viendo. El título: restos humanos encontrados. 2 hombres serios con traje estaban uno al lado del otro y empezaron a hablar. Estamos tristes de traer noticias tan devastadoras esta mañana sobre el niño desaparecido a inicios de mes. Uno de los hombres bajó la cabeza y barajeó unos papeles que tenía en las manos. Continuó. Restos de un cuerpo fueron localizados al interior de una bolsa para basura cerca de la entrada a la autopista. El cuerpo parece ser del niño, aunque haya quedado muy poco. El cuerpo fue decapitado y los restos han sido totalmente incinerados. La imagen cambió a la toma aérea desde un helicóptero que sobrevolaba la autopista. Había un grupo de policías reunidos en la entrada. La voz siguió. Al interior de la bolsa la policía encontró una tarjeta de identificación. En la pantalla apareció mi tarjeta de identificación de la escuela que siempre estaba en la mochila. El plástico estaba un poco quemado, pero mi fotografía y nombre estaban intactos. Después que los hombres salieron de escena, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados junto a un periodista. El rostro de mi madre estaba congelado en una expresión de luto, y mi padre tenía la cara hundida en las rodillas. Apagué la televisión. El Dr. Tanner regresó a la casa ya muy tarde. Se apresuró hasta mi habitación, me desató y puso una botella de refresco en mi mano. Colocó sus manos en mis hombros y me sonrió. Te hice una promesa, ¿cierto? Asentí con la cabeza al tiempo que un par de lágrimas escurrieron por mi rostro. ¿Tienes que prometerme algo?, susurró. Me dijo que tomara el líquido de la botella, que me ayudaría a dormir, y que de ahí en adelante jamás debería decirle a nadie ni siquiera que lo había conocido. Lo prometí. Te dije que era el mejor psicólogo del mundo, ¿o no? Y tenía razón. Desperté aquella noche tirado en el medio de un parque, mirando al cielo lleno de estrellas brillantes. Reconocí el parque. No estaba muy lejos de casa. A unos 50 metros de allí se podía ver mi hogar. Las luces estaban apagadas pero pude ver la silueta que estaba sentada frente a la puerta. Era papá. Vacilante, lo llamé. Levantó lentamente la cabeza, y apenas me vio empezó a correr en mi dirección, con los brazos abiertos y gritando mi nombre. Mi madre salió violentamente de la casa al poco tiempo. El Dr. Tanner tenía razón. Las cosas cambiaron conmigo y mi familia. Mis padres sonreían con más frecuencia y me trataban amorosamente. No podía tener un final más feliz. En ocasiones veo al Dr. Tanner en el colegio, y conversamos en su oficina. Raramente hacemos contacto visual, a menos que estemos solos conversando.
Pero en ocasiones me sonríe y me guiña. Siempre mantuve mi promesa y nunca le conté a nadie que lo conocí, pero siempre tendré una pregunta haciendo eco en mi cabeza. ¿A quién decapitó y arrojó en la autopista el Dr. Tanner?